Lo novedoso de hoy es el desparpajo, el arrojo. Vamos a ver, hoy se ha celebrado de forma oficial el Consejo de Ministros y ha presentado sus acuerdos. Bueno, sus acuerdos. Es un decir. Pero como el Consejo de Ministros se celebra en realidad cada domingo en un polideportivo de cualquier provincia donde esté Pedro Sánchez haciendo campaña por el PSOE, pues no hay demasiado que contarles. Porque lo que hoy se ha presentado en el Consejo de Ministros formal, ya les informamos cuando se celebró el Consejo de Ministros real, que es aquel que se celebra sin ministros y en un acto de campaña, aunque aún no haya comenzado la campaña. Me hago cargo del lío, pero es que la política española no es fácil. El Consejo de Ministros y Ministros de este fin de semana se celebró en Tenerife y allí Pedro Sánchez anunció una línea de crédito oficial para la compra de la primera vivienda. Claro, lo que hoy dijera la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, carecía de interés, excepto por dos circunstancias, ambas emparentadas por el morbo. Porque era el primer Consejo de Ministros tras la amonestación de la Junta Electoral Central y porque todos los ministros no socialistas de Podemos y de Sumar habían expresado su oposición tajante a una medida que a su juicio solo infla una burbuja inmobiliaria y encima había sido plagiada por el PP e inspirada por Ana Patricia Botín. Nada de esto es demasiado novedoso. Ya se lo contábamos ayer. Lo novedoso de hoy, como les decía, es el desparpajo, el arrojo con el que Patxi López, portavoz parlamentario del Grupo Socialista, reconoce que estas y otras medidas son un cañón electoral. Es que nos critican por hacerlo en campaña electoral, ya. ¿Y? ¿En las campañas electorales no hay que poner encima de la mesa propuestas? ¿Qué prefieren? ¿Que hagamos una campaña solo insultándonos unos a otros? Sin más, pues no. Mire, nosotros, que no cuenten con esto, nosotros vamos a seguir así. Y vamos a seguir transformando las propuestas en realidad los martes de los consejos de ministros y de ministras. No ha habido nunca en la historia de España un gobierno que haya desplegado tantas medidas y tantos recursos para ayudar a la gente. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país han tenido una medida que le ha venido bien. Eso es justicia social, pero si me preguntas electoralmente eso es un cañón. La brújula con La Torre. Bienvenidos a la Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. En media hora nos echamos a un lado para que no nos arrolle el tren del Radio Estadio. Es que hoy es día grande. Mira, quizás no, seguro que es el partido del año y desde luego el duelo más apasionante que se puede producir en esta edición de la Champions, con permiso de cuál sea la final, que en cualquier caso no va a ser el duelo entre los dos mejores equipos que hay ahora mismo en el mundo, que son el Real Madrid y el Manchester City, que se lo juegan hoy todo, en el Bernabéu y en su transistor, en la sintonía de Onda Cero con Edu García al timón. Y luego ya, cuando termine esta ida en la semifinal de la Champions League, volvemos los de la Brújula a recoger los pedazos del día y a actualizarles toda la información de España y el mundo, les decía antes, si nuestro sistema cardiovascular nos lo permite, porque estos duelos suelen ser frenéticos. Aquí ya lo serio empezó hace tiempo, aquí ya culmina lo serio. Bueno, claro, hay que hacer la distinción entre el Consejo de Ministros real, que es el que se produce sin ministros y en los polideportivos de provincias a los que acude a hacer campaña el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros formal, que es el que hoy ha tenido lugar en la Moncloa y al que sí acuden todos los ministros, aunque da igual que acudan porque total los acuerdos ya han sido tomados unilateralmente y como tal van a ser aprobados. Dense cuenta de lo que Patxi López estaba reconociendo en el sonido que poníamos antes, que efectivamente el gobierno está haciendo un uso de la artillería ejecutiva de que dispone como cañón electoral. Y el problema es que el PSOE es el único partido que puede hacerlo, porque ni siquiera Podemos dispone de tal prerrogativa. O sea, que eso da una ventaja verdaderamente inaceptable a los socialistas sobre el resto de los contendientes. Porque una cosa es hacer una promesa o una propuesta electoral, una propuesta de campaña, o decir, yo llevo en el programa tal cuestión y si gano, voy a ponerla en marcha. Ah, y otra cosa no. Otra cosa es decir, pasado mañana en el Consejo de Ministros voy a aprobar
tal medida. Es que es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto. Por eso hay que tener bastante arrojo para decir que lo que está ocurriendo es que no, es que es justicia social, solo que además es un cañón electoral. No, es un cañón electoral. Y punto. Disparar esa artillería electoral sin que siquiera haya comenzado la campaña es grave, pero es que encima presumen de ello. De manera que es normal que hasta sus propios socios estén hoy de uñas, porque encima les hacen aprobar medidas de la campaña socialista que ellos ni siquiera comparten. Bueno, son medidas de la campaña socialista que fueron plagiadas, algunas del Partido Popular. Con lo cual, imagínense la distancia que puede abrirse afectivamente de los socios respecto de esas medidas. Van a escuchar al portavoz morado, Pablo Echenique, y a la bildutarra Merche Izpurua referirse a la línea de financiación para la compra de la primera vivienda, de la que va a disponer muy pronto el ICO. No solamente es que le guste al Banco Santander, es que la ha propuesto Ana Patricia Botín, blanco y con asas. Vale, es bastante evidente a quién favorece una medida como esta. ¿Por qué la propone el PSOE? Habría que preguntarle a ellos. Únicamente beneficia a propietarios, a bancos y a especuladores. En definitiva, realmente no nos convence en absoluto. Bueno, y si sus socios no quieren esta medida del crédito a la vivienda que le han plagiado el PP, ¿con quién la va a aprobar Sánchez entonces? ¿Con el PP? No, es muy sencillo. Es que ni siquiera se va a votar en el Congreso. Lo que se ha autorizado hoy es mandatar al Ministerio de Transportes a firmar un convenio específico para este asunto de la primera vivienda con el ICO. Que esto se puede resumir con una fórmula que hizo célebre el propio Pedro Sánchez. ¿De quién depende el ICO? Pues eso. Si no, esta medida ya estaría siendo negociada con Podemos y con Bildu, tal y como se hizo en su día la ley de la vivienda. Bueno, tal es así que se trataba de una propuesta de Podemos que presentó Bildu. Fíjense ustedes si estaba dispuesto a negociarla el PSOE. Por cierto, solo un recordatorio, ahora que tenemos por aquí a Merche Izpurua y a Bildu. Covite, el Comité de Víctimas del Terrorismo, ha contabilizado 44 condenados por su relación con ETA en las listas electorales del 28M. Covite constata que 7 de ellos habían sido encarcelados por participar en varios asesinatos de la banda terrorista. De manera que 7 de ellos tienen incluso delitos de sangre. Pagaron por sus crímenes, ahora están haciendo política. Lo que pasa es que quizás, no sé, haga falta también bastante arrojo para tenerlos como socios y como socios prioritarios, porque esto es lo que hay en Bildu. Además de un liderazgo encarnado por Arnaldo Otegi, que no supone, desde luego, demasiada cesura respecto de lo que era la banda terrorista ETA. Bueno, lo que no va a poder utilizar, desde luego, el tripartito de gobierno, ni Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni Podemos, en su beneficio electoral, es la fotografía del acuerdo para la subida de los salarios, porque ni la patronal ni los sindicatos se lo van a permitir. Hoy ha sido muy interesante escuchar juntos en Más de Uno con Carlos Alsina, el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, y el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, con sus discrepancias. Pero ambos se han felicitado por el pacto y ambos reiteran que es un avance que corresponde atribuírselo únicamente a los agentes sociales, por más que el gobierno hoy también, tras el Consejo de Ministros, haya hecho lo imposible por adjudicárselo. Creo que es una pequeñita lección de que desde distintas posturas somos capaces de sentarnos, de hablar, de dialogar en momentos complicados y pensando diferente. Los sindicatos y la patronal llegamos a la conclusión de que es bueno para el país, es bueno para los trabajadores y las trabajadoras que demos esta señal. Y solo un apunte más de internacional, porque hoy era un día muy esperado en Moscú. Y es verdad que no es lo más fácil organizar unos fastos por el día de la victoria contra los nazis, cuando ahora es el ruso el ejército ocupante de una guerra imperialista. Hoy la prensa internacional coincide en describir como sombrío el ambiente de esta celebración. Había más policías que curiosos. Y todo en un clima de paranoia, de cierto erotismo. Hace solo unos días, el jefe de los siniestros mercenarios de Wagner, Prigozhin, se grababa en un vídeo rodeado de cadáveres, insultando a gritos al Estado Mayor del Kremlin por la falta de municiones de sus hombres que combaten en Ucrania. El discurso de Putin
pues el mismo desde que comenzó la invasión. Culpa a la decadencia de Occidente, a su degradación moral, al ataque a la familia tradicional, bueno, toda esta cosa ultrarreaccionaria que por alguna razón ha seducido además aquí a gente tan progresista. Bueno, además ha vinculado Putin la existencia de Rusia a su victoria en Ucrania, con constantes analogías a la Segunda Guerra Mundial, como si la guerra que ha emprendido fuera para garantizar su propia existencia en lugar de para borrar la existencia de la vecina Ucrania. Hoy nuestra civilización se encuentra otra vez en un punto de inflexión crucial, con una guerra real que se libra de nuevo contra nuestra tierra, pero hemos combatido contra el terrorismo internacional y también protegeremos a la gente del Donbass y aseguraremos nuestra seguridad.